¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Es la semana de Navidad y la queríamos celebrar con vosotros con un mega comparativo. Y después de haber hecho un mega comparativo de subs, hoy vamos a hacer el desquite y vamos a ofreceros durante toda esta semana un mega comparativo de deportivos. Lo que vais a ver a partir de hoy mismo es la prueba individual de 4 deportivos, lunes, martes, miércoles y jueves. Y lo que haremos el viernes es hacer la comparación entre todos los que hemos probado. Como candidatos tenemos el BMW M2, el Porsche Cayman T, el Toyota Supra para el zascarrillo este con el tema de si es un BMW o no es un BMW, y también el Alpine A110 representando a Francia. No son los únicos coches que hemos buscado deportivos de 70.000 euros, que más o menos es donde está el mercado, y ha habido una marca que es Audi, que no nos ha contestado ningún email, no nos ha cogido el teléfono ni nos ha contestado los WhatsApps, así que el Audi TTS, que entraba justo dentro de esta categoría, pues no está presente hoy aquí. Sea como sea, más allá de quién está y quién no está presente, lo que vamos a hacer es empezar con las pruebas individuales a lo largo de la semana y hoy vamos a empezar directamente con el BMW M2. Este es el BMW más BMW de la gama actual y esta definición parece de perogrullo, pero en realidad tiene la mar de sentido. Sí, por buen BMW entendemos un coche compacto de motor delantero central y tracción trasera con dotes dinámicas para cumplir con eso de te gusta conducir o lo de Ultimate Driving Machine que se decía en Estados Unidos. Un M2 es lo que estás buscando. Es el BMW que un servidor se compraría por delante de todos los demás si no tuviera que comprometer otras cosas en la vida por ello, y creo que esto ya es toda una declaración de intenciones. Y vamos a hablar ahora de estética. El BMW M2 que tenemos para probar obviamente es el Competition, porque el No Competition ya no se vende por el tema de las emisiones, solo se ha homologado esta versión con este motor, y en nivel estético ha cambiado un poquito respecto al M2 original, el tema de que la calandra va junta a los dos laterales, tenemos unas tomas de aire un poquito más grandes, pero más allá de todo eso, teniendo en cuenta por dónde van los tiros con los diseños de los nuevos BMWs y el nuevo M3 y Serie 4, que realmente tenemos miedo a la calandra esa vertical, este coche funciona visualmente mucho mejor, y es que es el típico sucesor de un BMW E30. Tiene unas grandes tomas laterales de aire que de verdad funcionan para algo. Esto es lo que conforma la cortinilla famosa, el Air Curtain, que sirve para carenar aerodinámicamente las ruedas. Tenemos entradas en un lateral para refrigerar el intercambiador de calor que va luego a refrigerar el aire de admisión. En el otro lado tenemos el radiador de aceite, tenemos el radiador de agua convencional en medio. Si nos vamos al lateral vemos que las aletas delanteras han tenido que ensancharse para cubrir el extra de ancho de vías que tenemos delante y detrás. Eso favorece a todo el diseño porque tenemos esta forma en la aleta que se sale por fuera del faro. Tenemos mucho músculo, esta salida falsa de aire colocada, y sobre todo lo que más marca el diseño de este coche es la forma de la cadera trasera. Es mucho más ancho aquí detrás el coche que un Serie 2 convencional. Si os acordáis, cuando probamos el M240 os decía que era un coche que me gustaba estéticamente, pero al que le faltaba anchura, que le faltaba macarrismo. Y este es el formato que deberían de tener todos los Serie 2, porque si os fijáis, el hecho de que salga el músculo este y también salga la rueda delantera es lo que le da al coche prestancia, posición en la carretera, presencia. Por detrás tenemos toda la cadera que se conforma con un gran paragolpes, 4 salidas de escape, un difusor realmente funcional y luego esta colita, este pequeño spoiler para reforzar aerodinámicamente el coche. El otro día en Montmeló vi uno preparado que llevaba una aletilla más grande, más marcada, y realmente le queda de vicio. Así que si os compráis uno, lo suyo es encontrar un lip de estos para el paragolpes posterior. Estéticamente en general es un coche que no es tan llamativo como el resto de coches que tenemos hoy participando durante esta semana en la comparativa, pero es un coche que funciona muy bien en lo visual, y aunque lo pongas al lado de los demás y parece un poco más discreto, si no están los demás al lado es un coche de los que llama la atención. Para lo bueno y para lo malo, el M2 es un Serie 2 de BMW. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos un salpicadero clavado al del M240 con las mismas formas, con los mismos espacios y con la misma ergonomía. Ahora mismo BMW está metiéndose en el mundillo de las pantallas digitales para el cuadro de instrumentos y todas estas cosas que están sobrecomplicando las cosas, y yo soy mucho más fan del tradicional cuadro de agujas que tenemos aquí, como ya os dije en el M240, porque me gusta cómo informa sin tener que meterse en líos con cuadros raros que son más difíciles de interpretar que un cuadro tradicional. La posición de conducción, si jugamos con ella, tenemos volante regulable en altura, en profundidad, podemos ir sentados bastante bajo, la visibilidad es muy buena, tenemos el típico parabrisas de BMW, muy vertical, así que vemos bien sin que los pilares nos molesten demasiado cuando estamos tirando el coche de un lado a otro. Visibilidad hacia atrás también es muy buena, tenemos cámara para
ver hacia atrás en nuestro entorno cuando estamos aparcando. No es un coche complicado, es un coche de esos que, a pesar de ser deportivo, no tiene los típicos problemas de los deportivos, que parece que vas muy metido abajo y te es más complejo gestionar el coche. El sistema de entretenimiento es igual al que de cualquier otro BMW, así que no tenemos mucha historia aquí que contar, es exactamente idéntico al que teníamos en el M240, fácil de gestionar, fácil de colocar direcciones, muy ensanchada la pantalla, no te hace falta nada más. A mí esto de la obsesión de las pantallas gigantes y que todo sea táctil me aburre un poco. Sí que tenemos mando manual para la climatización, por ejemplo, mando manual para el tema del volumen, y tenemos un volante muy bien trabajado también con mandos en el volante, que es de los que a mí me gusta. Además es completamente redondo, no cae dentro de la locura del achatamiento inferior para que te entren mejor las piernas, que muchas veces no es ni necesario. Luego, un par de cosas más antes de hablar del maletero. Tenemos un selector de modos de conducción que está separado y eso mola. Tenemos un botón para la respuesta del motor y otro botón para la respuesta de la dirección. De esta manera podemos endurecer independientemente el volante de cómo queramos la respuesta del motor, de cómo queramos que responda el acelerador. El botón de en medio, que sería para la suspensión adaptativa, como este coche es con amortiguadores pasivos, no hace nada. Los asientos me gustan, agarran bien el cuerpo, además se puede regular cuán de estrecho es entre los pétalos para que te agarren bien el cuerpo en las curvas. Igual le falta un poquito de aleta, pero bueno, ya son cuestiones de detalle y las que hablaremos de hecho cuando estemos circulando en circuito con el coche. Así que vamos a ver primero el maletero. Me lo dejaba antes de hablar del maletero, las plazas traseras, que las tenemos en este coche, así que vamos a comentarlas. Son las mismas que las del M240. Tenemos dos buenos asientos, buena anchura, está eliminada la plaza central. Tenemos buena altura al techo para lo que es un coupé de estos, no pego con la cabeza ni tengo la cabeza justo debajo de la luneta, así que se puede utilizar incluso por adultos para hacer viajes más o menos largos. No le veo la problemática si tienes que cargar niños, pones unas sillitas ISOFIX, igual el único problema es pues el típico problema que tienes en cualquier coche de 3 puertas, y es que te tienes que doblar más para depositar al bebé en la sillita que en un coche con 5 puertas, pero son problemas tradicionales. Si quieres un deportivo con 4 plazas, la verdad es que cada vez quedan menos. Son 390 litros lo que nos ofrece el maletero, muy amplio, vale para hacer cualquier cosa este coche, para ir a la compra, para irte de vacaciones. Con 390 litros, incluso una familia de 4 personas puede plantearse viajar. Con todo, lo que yo puedo echarle de menos a este coche cuando os he estado hablando del interior es que tuviera más chispazo de BMW M, porque al final es un coche que es muy especial en todo lo externo y en toda su dinámica de chasis, pero igual le falta un poco de fuegos artificiales en el interior para diferenciarlo más del resto de la gama. Y la razón detrás de todo esto es que históricamente, si os fijáis en todos los BMW M, nunca se han separado mucho de las versiones normales, así que igual mi queja es baladí si lo que te gustan son los BMW M. Y ahora vamos a hablar de la técnica del M2. Debajo del capó tenemos el S55. Antes de que fuera Competition, este BMW llevaba un motor distinto al M3 y al M4, pero ahora lo llevamos directamente el motor del M3 y del M4. ¿Por qué? Pues porque había que controlar el tema de emisiones y BMW no ha querido volverse loca con el motor anterior y ha implantado este S55. Es un motor de 3 litros de cilindrada, inyección directa, distribución variable y alzada variable de las válvulas de admisión y también de las de escape. Tiene 2 turbocompresores, cada uno de ellos sirve a 3 cilindros, los 3 cilindros delanteros van con un turbo, los 3 traseros van con otro. El turbocompresor lo firma Mitsubishi y sopla hasta 1,3 bares de sobrepresión. Una vez que ha comprimido el aire, lo que hace es enfriarlo en este intercambiador, Charger Cooler que se llama en inglés, que lo que hace es coger el aire comprimido que se calienta y lo pasa por esta zona donde hay un radiador de agua, que lo que hace es enfriar el aire. El líquido extrae calor del aire de admisión y lo que hace es refrigerarlo en un radiador de agua que va dedicado única y exclusivamente para eso. El bloque y la culata son de aluminio, están inclinados hacia el lado izquierdo para reducir la altura completa del motor. Tiene diámetro por carrera de 89,6 por 80, es un motor súper cuadrado, tiene carrera más corta que el diámetro, clarísimamente. Esta de sí no la ha liado, como pasó con el ZX. Tiene inyección directa, el inyector va justo en el centro del cilindro para conseguir una mejor combustión. Más cositas que os quiera contar, dado 411 caballos a 7000 vueltas, tiene 550 Nm desde poco más allá de las 2000 revoluciones por minuto, así que tenemos una zona de uso gigante, enorme, y un motor que, como siempre pasa con los últimos BMWs turbo, parece más un atmosférico gordísimo que un motor turbo comprimido, porque entrega par de manera lineal y prácticamente sin lag en ninguna parte de su entrega de potencia. Es un motor con bloque cerrado en la parte superior para darle más rigidez y no sé qué comentaros más. Lleva
palomillas para la admisión independiente de cada uno de los cilindros, pero en realidad gestiona la admisión, no lleva un sistema de acelerador tradicional, sino que lo gestiona con la alzada de las válvulas directamente. Antes de seguir, 2 detalles más. Este coche lleva radiador de aceite, que es necesario para las prestaciones de este motor, pero le han quitado el recuperador de aceite. Antes los motores de esta tipología de BMW llevaban recuperador de aceite para quitar parte de la porquería que subía a la cámara de combustión. Ahora BMW lo ha quitado y eso va a hacer que al cabo de los kilómetros pues se pueda generar más carbonilla que se quede ahí atrapada en la parte de arriba del cilindro. Así que hay que tener cuidado con eso. Y la última cosa que os quería comentar aquí, el vano motor, como veis, tiene un precioso refuerzo de fibra de carbono que hace las veces de barra entre torretas para reforzar esta parte del monocasco, y en un sistema McPherson tan típico de los BMWs, pues que tengas una trazada súper precisa. Y ahora lo que vamos a hacer es hablaros de la suspensión delantera, que para eso hemos quitado la rueda. El tren delantero, como todo BMW, es una columna McPherson donde el trapecio inferior está descompuesto en 2 elementos. El elemento longitudinal está suspendido además en un silent block que lleva líquido por dentro para filtrar mejor cuando pillamos baches. El movimiento longitudinal de la rueda pues le permite cierto juego para que sea un coche más cómodo y confortable. En cambio, el elemento transversal es mucho más rígido, su propio bushing, su propia articulación es más rígida, y con eso, cuando vamos fuerte contra el lateral, lo que hace el coche es apoyarse con más ganas y que no tambalee tanto la dirección. Veis que tenemos unos enormes discos bicomponente con una campana en aleación de aluminio y una pista de freno en acero que permite que dilate. Las pinzas son enormes, de 6 pistones colocadas de manera fija, y eso permite que se mueva el disco, que es flotante. La amortiguación es pasiva, no se puede modificar, pero la puesta a punto lo es todo, así que funciona perfectamente y no necesita muchos más cambios. Si os fijáis, y ahora os lo va a detallar Diego, tenemos la salida de aire de la campana de aire frontal para generar esta cortinilla de aire que mejora la penetración aerodinámica del coche, y una toma, una tobera de aire que lo que sirve es para refrigerar los frenos. Tenemos, si pudiéramos ver por ahí debajo, que al final no hemos podido hacerlo porque nos hemos quedado sin elevador para meter estos coches en el elevador, tenemos un cárter que, además de estar tabicado, está fabricado en magnesio para reducir el peso, y luego un montón de refuerzos transversales que se montan sobre la carrocería de la Serie 2 sola y exclusivamente para conseguir que el coche vaya más rígido y vaya más preciso en sus trazadas. Ahora nos vamos a hablar del tren trasero. En el tren trasero tenemos un sistema multibrazo con un montón de tirantes y de brazos que son firmados por la propia BMW M, pinzas de 4 pistones, también rígidas, con campana de aluminio. Esto va a gestionar muy bien el peso que tiene el coche, porque son 1625 kilos, nada más y nada menos. No es precisamente ligero. Justo en medio tenemos el diferencial de control electrónico, de bloqueo de control electrónico, que se toma también directamente del M4, así que puede la centralita decidir qué embragues bloquea para mandar más para la rueda externa de la curva y permitir controlar mucho mejor la guiñada. Al final, si lo sumáis todo, tenemos ensanchamiento de vías delantero trasero, prácticamente el tren posterior escogido directamente de un M3, muchos elementos de aluminio, incluso los bujes de las ruedas también para aligerar la masa no suspendida y permitir que todo funcione mucho mejor a pesar de llevar amortiguadores pasivos. Y ahora nos vamos a conducir. Cuando grabamos el M240 y os lo comentaba, os dije que me faltaba ese plus tanto de carrocería, de ser un poco más agresivo de carrocería, de tener ahí ese plus de deportividad, de masculinidad a base de aletas, pero también me faltaba que el coche fuera un pelo más agresivo del tren delantero, no tan morrón y tan neutro. Y el M2 es justo eso, es un coche llevado al siguiente nivel de lo que puede dar de sí la plataforma del Serie 2. Es un coche con un motor bárbaro, al final es el del M3, es una pasada el motor que tenemos aquí, y eso es la mitad de la experiencia. Es un coche típicamente de motor delantero y tracción trasera. Con esto quiero decir que es un coche que se conduce con derrapadas fáciles, que lo puedes hacer girar de atrás básicamente dando gas, y la trasera te responde. El diferencial autoblocante de control electrónico es una auténtica virguería, y puedes clavar el ángulo de derrape al ángulo que a ti te interese. Los frenos son potentes, aguantan bien el trabajo duro a pesar de que el coche pesa 1500 kilos. La verdad es que esta vez BMW ha puesto toda la carne en el asador. Atrás queda el tiempo en el que BMW con sus M's parecía que iba un poco corto de freno. Aquí el tacto es bueno y la resistencia también. El cambio de doble embrague me gusta mucho, va rápido,
hace lo que le pides. Igual me gustaría probar este coche como experiencia integral de conducción deportiva, me gustaría probarlo con cambio manual para jugar con el punta tacón y terminar de redondear lo que al final es una experiencia, como veis, de ir de lado todo el rato. La dirección tiene el peso justo según el modo en el que la coloques. Si la colocas en el modo más deportivo, clarísimamente es demasiado deportiva, demasiado dura. No transmite gran cosa la mayor parte del tiempo. Me falta información para saber si el coche subirá o no, pero es un coche bastante más resistente al subviraje de lo que podrías considerar. Así que no me puedo quejar ahí. La suspensión va durita, pero tampoco es una cosa excesiva. Aquí en circuito por lo menos no he hecho en falta más control de pesos, porque me parece que controla lo justo, el balanceo y el cabeceo. Y te permite jugar. Aquí la única pega es que en un circuito como el de hoy, que está mojado, que está la cosa complicada en agarre y tal, es complicado sacarle partido a todos los caballos que tienes con las ruedas que llevas, porque le cuesta encontrar motricidad. ¿Te lo puedes pasar bien con él? Sin duda sí. De hecho es el BMW más BMW en mucho tiempo, con el que te puedes divertir, y además si le colocas el control de tracción y de estabilidad en el modo deportivo te deja hacer cruzadas de este estilo con una facilidad pasmosa. No tienes que ser un manitas tipo nuestro Antonio Solórzano, que lo vais a ver en la comparativa sacándole prestaciones a todos estos coches para hacer cruzadas súper controladas. Y si nos vamos del circuito y tenemos que afrontar un viaje para llegar hasta nuestro Montmeló, nuestro Jarama, nuestro, yo que sé, Pastoriza, si os venís a Pastoriza desde Madrid, es un coche la mar de cómodo, un poco gastón, eso sí. Hemos hecho 11 litros a los 100 con él en 400 kilómetros de autopista. Al final la potencia no viene gratis, los 411 caballos hay que alimentarlos al final. El hecho de que no haya suspensión adaptativa hace que igual en baches y resaltos sea un poco más seco que un equivalente con suspensión adaptativa, pero también está muy conseguida la suspensión de esta manera. No hay mucho lío y confusión con la puesta a punto del coche. Si tienes que hacer un viaje largo, lo bueno es que es un serie de 2 normal, con todas sus ayudas. Tienes ayuda para mantenerte en el carril, control de crucero adaptativo, el equipo de audio es decente, la climatización también, el cambio en modo automático y en el modo más suave que lo podemos colocar no te pega tirones, no te duele el cuello, y la sonoridad pues no es muy desagradable, la verdad. O sea, que puedes hacer viajes largos y además es que tienes espacio, tienes 4 plazas, tienes unos asientos que no son demasiado flacos ni demasiado poco mullidos como para quejarte de esa situación. Parece que es un coche muy competente para utilizar de lunes a viernes y que el fin de semana puedes pasártelo muy bien yendo de lado. ¿Y qué pasa si vas a divertirte en curvas en vez de en circuitos, si te vas de tramo, tipo rally o algo así? Me sigue gustando mucho este coche. A nivel de dirección, pues como os decía, en el circuito me falta información. Es una dirección que ya no por dureza, sino porque no te dice nada, pues como viene siendo habitual. Filtra tantísimo que no sabes si achuchas mucho las ruedas delanteras. Y en un coche de motor delantero y tracción trasera, al final, incluso en un M2, e incluso con la puesta a punto, que esta es más deportiva que la que tenemos en el M240 que probamos, pues me sigue faltando ese dato de cuando empiezo a arrastrar delante, que al final lo noto porque voy vibrando delante y porque voy abriendo la trayectoria. Si al final, cuando notas ese tema de que el coche se abre delante y que te falta esa mordida, es normal que le pongan ese setup a los coches, porque si no serían ciertamente no aptos para todas las manos, especialmente con la potencia que tiene este coche. Pero me falta esa información a través del aro. Una vez que aprendes que no puedes achuchar tanto el morro como en un coche de motor central y que es mejor respetar los frenos para no ir en frenos hasta el vértice de la curva, respetas más los tiempos, vas al vértice de la curva, vas a gas. Es un coche que por potencia te va a sacar rápido hasta la siguiente curva y además te va a lucir una bonita cruzada que no necesariamente tiene que ser de 40-50 grados, sino que lo puedes hacer de 5-10 grados con el autoblocante, incluso con el control de tracción puesto del todo, y aún así te deja ir un poquito. En el modo más deportivo te deja mucho más, y lo bueno es que te mantienes ese control de estabilidad agarrando los frenos delante para que el coche no morree, que cura y subsana en cierto modo la pega de los coches con el motor delante y tracción trasera, y al mismo tiempo te deja jugar con lo interesante, que es el tren trasero. Si acaso esta suspensión, que se me antoja un pelín dura en carreteras desiguales, con baches en medio de los apoyos y tal, es un poco más sensible
de lo que podría ser si fuera un pelo más blanda y le diera un poco más de recorrido de suspensión, con lo que probablemente no tendrías tanto problema a la hora de afrontar, pues eso, baches en plenos apoyos y tal. Pero, sinceramente, esto es como tienen que ser los BMWs deportivos, los BMWs M, y es una interpretación que me ha encantado, una interpretación que me compraría sin ninguna duda, y una interpretación que me gustaría ver más veces en otros modelos de BMW, en lugar de ver cosas cada vez más grandes, más potentes, que ocupan muchísimo la carretera y que son caras y súper tecnológicas con 20.000 pantallas digitales. Un coche como este es la esencia, y básicamente lo que hay que pedirle a BMW es que por favor sigan fabricando coches como este y no dejen de hacerlo. Si me queréis hacer caso, amigos de BMW, y meter una dirección con un poquito más de sensibilidad, por mí genial, pero por lo demás, bien. Vámonos a las conclusiones, que casi os las he resumido ya. Sabía que el M2 me iba a gustar, lo que no sabía es que me iba a gustar tanto. Tenía miedo de que este coche, por hacerse más agresivo que el M240, fuera mucho más delicado y peligroso, y no lo es realmente. Es un coche que con las ayudas puestas o incluso quitándolas parcialmente se deja conducir. Puedes jugar con él y no tienes tanto miedo como podría caber esperar con un coche con 411 caballos y tracción trasera. Es como deberían de ser todos los BMWs M, y es el típico sucesor digno del M3 E30, porque hace justo lo que esperas de un coche de estos, es decir, motor delantero, tracción trasera, poder balancear, cruzadas totalmente controlables y una versatilidad de diario después que se complementa con un buen maletero, buenas plazas traseras y el típico sabor germano de un BMW. Estéticamente además me parece súper atractivo, no es tan llamativo como un deportivo puro y duro. El interior es prácticamente clavado al del M240, y si buscáis algo un poco más chistoso pues tal vez lo echéis de menos. De puesta a punto prácticamente no cambiaría absolutamente nada. Es de las poquísimas veces que me he encontrado con un coche que está prácticamente clavado a su receta. Tal vez puestos a pedir, en vez de 1.625 kilos, que pesará 1.400, porque se nota que tiene kilos encima. Pero los frenos al final lo acaban parando. En fin, esto es todo lo que os quería contar hoy del BMW M2. El viernes veremos si gana la mega comparativa o no. ¿Quién lo sabe? Podéis hacer vuestra apuesta personal. Dadle me gusta al vídeo si os ha gustado, comentadme cositas del M2 y nos vemos mañana con otro vídeo.